¿Querés escuchar palabra de Dios? Amén. Muy bien. Y si no, lo vas a tener que escuchar igual. Hace algunas semanas atrás el Señor nos dijo que nos veía como sal y como luz. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Y cómo más nos veía? Como hijos. Sí, también, pero ¿cómo más? Como reyes y sacerdotes, ¿se acuerdan? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Reyes, sacerdotes, sal, luz, todo eso el Señor nos ve de esa manera. Y tuvimos una visión de nosotros, ¿sí? El tema es si lo estamos viendo como nos ve Dios. Dios nos ve como sal, como luz, como reyes, como sacerdotes. El tema es cómo nos vemos nosotros y si creemos lo que Dios dice que nosotros podemos hacer. Hoy vamos a ver otro aspecto de lo que somos. Nacimos con el ADN de vencedores. ¿Escuchaste? No es un título, es como Dios también nos ve. Nacimos con el ADN de vencedores. Quiero que busques en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. ¿Recordaste? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. ¿Lo tienes? Muy bien. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por ahí hasta ahora, dentro de un ratito vamos a ampliar un poquito más. Para ir introduciéndonos en lo que es la palabra de hoy, para comprender un poco este texto, nos vamos a remontar hasta Adán. Adán, al desobedecer a Dios, pasó de la vida que él tenía a la muerte. Adán fue creado eterno, el pecado corta esa bendición y empieza la muerte. Y nosotros, como seres humanos, en Adán heredamos su ADN. Un ADN viciado con el pecado, y eso trae consecuencias. Todas las generaciones, desde Adán en adelante, están conectados a ese ADN de Adán. Y entra la muerte eterna. Nacimos en Adán, lamentablemente para perdición. En Adán nacimos para perdición, para la vergüenza, para el fracaso. El linaje de Adán es un linaje que está determinado a la muerte. Buscar Romanos, hoy va a ser una enseñanza bastante profunda, así que más que un mensaje es una enseñanza. Romanos capítulo 3, versículo 23. Algunos a lo mejor se lo saben de memoria. Estamos hablando desde el principio de la creación del ser humano, que todos hemos caído bajo la maldición. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados. Da un poquito más adelante, acá Romanos 5:12. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así como con Adán entró el pecado, y aquí cuando dice hombre está hablando de hombre y mujer, por un hombre entró
cuanto todos pecamos, estamos destituidos, alejados de Dios. El versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos textos nos están enseñando de que hubo un principio, una idea original de que el hombre y la mujer tengan salvación y vida eterna. Entra el pecado, entra la maldición, entra la muerte, la separación del ser humano con su Dios. Nunca más Adán volvió al Edén, al lugar donde tenía la abundancia, a causa del pecado. Al creer y recibir a Cristo, pasamos de la muerte a la vida, el original de Dios. Dios nos pensó eternos. El pecado cortó eso. Pero en Cristo pasamos de la muerte a la vida. Nacemos de nuevo para salvación. De enemigos de Dios pasamos a ser la alegría del Padre. Porque toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia que es enemigo de Dios. Aunque hable de Dios, aunque diga yo creo, pero si nunca recibió a Jesús en su corazón, es enemigo de Dios. Pero en Cristo volvemos a ser amigos. De enemigos pasamos a ser la alegría del Padre. Nacimos para vencer y para prevalecer. El ser humano no fue creado para simplemente nacer, desarrollarse, tener una familia. Nuestras vidas trascienden. Y nacimos para vencer. Ahora todo lo que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos el ADN de Cristo. Fuimos engendrados por la palabra de vida. En Adán éramos simiente corruptible. En Cristo somos la simiente de victoria. En Adán, corrupción. En Cristo, victorioso. David, el rey David, experimentó la vida del Espíritu Santo cuando todavía no venía sobre la iglesia. El Espíritu de Jehová estaba con él. Allí buscar el Salmo 51:10, como el siervo de Dios oraba. Cuando abrimos la palabra de Dios, muchas son oraciones. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, está diciendo, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David era un apasionado por la presencia de Dios. Aquí, en el Salmo 51, David describe un tiempo difícil para él. Había mandado a matar a un hombre para quedarse con su mujer. O sea, la simiente de Adán lo persigue a David y se transforma en un asesino y un adúltero. Y el Salmo 51 está abriendo su corazón y le está diciendo, Dios, créame de nuevo. Crea en mí un corazón puro. Tanto David como muchos hombres a través de la historia y mujeres a través de la historia pudieron enfrentar sus imposibles y prevalecer. Sus dificultades, aquellas cosas que nosotros no podemos vencer. David es el prototipo de vida que Dios tiene para sus hijos.
Así que cuando leas la palabra de Dios y hables de David, estás mirando una idea de Dios. El prototipo, la fórmula para los hijos en quienes mora el Espíritu Santo. David, antes de iniciar su viaje hacia el trono, antes de ser rey, David es ungido. Es ungido. No solo en el acto de derramar ese símbolo del aceite que simbolizaba la presencia del Espíritu de Dios sobre la vida de una persona, sino que vino a morar sobre él el Espíritu Santo, como hoy nos pasa a nosotros. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová estuvo sobre David siempre. Nunca más se apartó, a pesar de que David metió la pata muchas veces. Pero fue ungido para ser rey. Esto está en 1 Samuel 16, escuchadlo. Dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, a su ciudad. ¿Qué había pasado con David? A lo mejor ya conocés la historia, pero te recuerdo un poquito. Va Samuel por la ordenanza de Dios y le dice: anda a la casa de Isaí y anda a buscar al nuevo rey que va a suplantar a Saúl. Cuando llega, están todos los hermanos de David allí, habían unos hermosos hombres, y Dios le dice: ninguno de estos es. Y cuando le preguntan al papá de David, le dice: ¿tenés algún otro hijo? Sí, tengo uno, por allá en el campo, anda cuidando ovejas. O sea, no, el padre no lo tenía ni en cuenta. Llamó a los que supuestamente podían ser rey. Pero David no fue tomado en cuenta por su papá. Cuando llega David, ocurre esto. Lo unge con aceite como símbolo de la presencia de Dios sobre él. Ahora, David no fue rey enseguida. Pasaron mucho tiempo. Pero ya en el cielo, David ya era rey. Y David nació para vencer. Porque lo que es nacido de Dios siempre vence. Tú y yo hemos tenido un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo se derramó, como pasó con David, se derramó sobre tu vida. A lo mejor no sentiste nada, nadie te ungió con aceite, pero en el momento que vos recibiste a Jesús en tu corazón, vino el Espíritu Santo y te ha ungido. Para ser rey, para ser sacerdote, para ser sal, para ser luz. Por lo tanto, eres un vencedor y una vencedora. Yo no sé cómo vos te mirás. A lo mejor a veces tenemos tantos problemas, tantas luchas, que nos miramos de acuerdo a eso. Pero acuérdate que Dios nos ve diferente. El tema es que nosotros tenemos que vernos como realmente somos. Y como David podemos vencer. Por ejemplo, podemos vencer el rechazo. Porque el Padre no lo tuvo en cuenta. El rechazo de sus hermanos. Podía David enfrentar al gigante Goliat. David venció la desaprobación de sus hermanos porque no lo querían, porque decían que era un arrogante. David venció sus errores, los corrigió y se volvió a levantar. David venció la traición de su propio hijo, Absalón. Venció la pérdida de los hijos, que es un dolor tremendo, que yo no lo conozco, gracias a Dios. Pero aquellas personas que han perdido un hijo, me imagino el dolor. Bueno, a David le pasó.
Venció el dolor de la muerte de su hijo Absalón a pesar de que lo había traicionado. Venció la oposición de su adversario Saúl. Venció la soledad durante 13 años en las montañas y siendo perseguido por Saúl para matarlo. 13 años huyendo, imagínate. Venció el resentimiento y la actitud de venganza. David podía haber matado a Saúl tranquilamente, pero no quiso tocar el ungido. Cuando está el Espíritu de Dios en una persona, esa persona puede ser un vencedor. De la misma manera, el Espíritu Santo nos capacita para enfrentar las mismas cosas y otras tantas y poder salir victoriosos. Por eso Dios te ha ungido. Por eso Dios me ha ungido. David allí en el Salmo 2, escuchando, hace una pregunta y se lo está preguntando él. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Está diciendo, ¿por qué tengo tantos enemigos? ¿Por qué me ha venido durante 13 años tantos problemas? ¿Por qué tantas dificultades? Cuando aparecen los problemas, las dificultades, es cuando tienes que tomar muy en serio lo que Dios te ha dicho, que eres un ungido. Porque los ungidos son vencedores. Ahora, si tú te miras como cualquier cosa, el problema te va a pasar por arriba. Y a veces el diablo nos enceguece, no nos permite ver quién somos realmente. Y cuando el enemigo logra eso, ¿sabes qué pasa? Nosotros nos sentimos una cucaracha. Cuando Dios te creó para reinar. ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Sabes cuántas veces me pregunté? Y estoy seguro que vos también te lo has preguntado. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si voy a la iglesia, ofrendo, diezmo, soy obediente y trato de hacer lo mejor, pero los problemas me rodean. ¿Sabes por qué? A lo mejor te lo preguntaste y nunca recibiste una respuesta. Hoy Dios tiene una respuesta para tu pregunta. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Porque estás ungido, porque estás ungida. Porque estás ungido y estás ungida, el diablo te busca para destruirte. Después que David fue ungido, su vida común, la vida de cuidador de ovejas, la vida común de David, experimentó un cambio. David fue promovido a lo sobrenatural. David dejó de cuidar ovejas y se transformó en el rey. Aunque pasaron mucho tiempo después de que lo ungieron, que Samuel lo unge para que tomara el trono, pero David ya se sentía rey. De cuidador de ovejas a rey. Fue promovido a lo sobrenatural. Ahora, hablamos mucho de la unción. Yo quiero enseñarte o recordarte, o a lo mejor simplemente transmitírtelo, lo que es la unción. Porque a lo mejor tenemos una idea diferente a la idea que Dios tiene. ¿Qué pasa con la unción? Lo primero que hace cuando una persona es ungida, como en el caso de David y como en el caso nuestro, cuando somos ungidos, cuando la unción viene sobre tu vida, lo primero que hace es te separa. Te separa. No eres el mejor de los demás que los demás, pero pasás a ser distinto. ¿Se entiende? Dios te elige.
y te dice, mío eres. Te separa del montón. A lo mejor seguís estando con las mismas amistades, con todo lo demás, pero ya eres distinto. Algo pasó en lo sobrenatural que te hace una persona diferente. La unción te separa del resto de los seres humanos. Por eso te digo, no eres mejor, no somos mejores, pero estamos separados. Somos distintos. La unción, ¿qué hace la unción? La unción te equipa para cumplir la misión. Cuando tú recibes la unción del Espíritu Santo, empiezan a venir los dones. Y si todavía no lo estás viendo, o no sabes cuál es, tienes que empezar a preguntarle al Señor, bueno, ¿cuál es mi don? Por lo menos uno vas a tener. Y Dios te lo va a revelar. La unción te equipa para cumplir el rol que tienes que cumplir en la tierra. No solo ser padre o madre, hermano, no, tienes un rol más importante. La unción te introduce en la dimensión de lo sobrenatural. La unción te hace invencible. Pastor, se te fue la mano. La unción te hace invencible. La unción te hace vulnerable también. Pero también la unción te hace indestructible. A lo mejor vos estás diciendo, ¿quién verdura me está diciendo el pastor? Esto es lo que Dios piensa de una mujer y de un hombre ungido. Te hace indestructible. La unción es el sello que Dios pone y te dice, me perteneces. Tuyo. La unción es el sello que Dios es tu dueño y tú le perteneces a Él. No le pertenece a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Los ungidos le pertenecen a Él. Por eso son distintos. Y aquí empieza a entrar cuál es mi prioridad. Que después te lo voy a desarrollar. Porque estás ungido, ungida, y eres peligrosa. Peligroso. ¿Para qué? Para el diablo. Por eso el diablo siempre trabaja para que nosotros no sepamos quiénes somos. Por eso el diablo no quiere que tú descubras lo que significa estar ungido por el Espíritu Santo, que eres indestructible, que tienes palabra, que tú sueltas tu palabra y las cosas ocurren. El diablo no se engaña. Dice, no, pero no se puede hacer eso. La unción hace que lo imposible sea posible. Porque la unción que hay sobre los hijos de Dios rompe los yugos y quita cargas. A lo mejor estás llevando la carga vos y ¿sabes qué? El Señor te ungió para que corras libre. Porque dice, venid aquí todos los que están cargados, trabajados, que yo los haré descansar. A lo mejor nos cansamos porque estamos llevando la carga nosotros. Isaías 10:27, buscad. Aquí hay un grito profético que viene de hace muchos años, pero que ya se cumplió y se cumple todos los días. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es la gracia que trae libertad, sanidad, prosperidad, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Porque el diablo nos ha puesto yugo, carga, pero la unción pudre esa carga y te hace libre.
Isaías 61, del 1 al 3. Buscar. Le dije que más que un mensaje, hoy es una enseñanza. Isaías 61, del 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, sobre vos, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les quite, los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Dos textos poderosos que fueron escritos en el Antiguo Testamento hace muchísimos años, pero que se cumplió, se cumple y seguirá cumpliéndose, porque los ungidos son aquellos que son llamados a darle libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. Por lo tanto, la unción, querida iglesia, la unción se cuida. No es el toque de alguien, no es el llanto, el calor o el frío que uno puede sentir. Esas son manifestaciones externas. La unción del Espíritu Santo se cuida, porque es el tesoro más preciado que tenemos. A lo mejor vamos a suponer tener mucho dinero, pero eso no es tu mayor riqueza. Tu mayor riqueza es entender que sos una persona ungida, y la unción se cuida. Se cuida. ¿Para qué nos unge el Señor? ¿Para qué el Espíritu Santo vino sobre tu vida y sobre la mía? Nos unge para esto, para lo que te acabo de leer recién, y mucho más. Por lo tanto, a veces nosotros argumentamos, no, que esto se hace de una manera, que el Espíritu Santo hace distintas cosas que nosotros decimos, tenemos argumentos. Pero ¿saben qué? Tenemos que aceptar nuestra posición. Nuestra posición de reyes y sacerdotes, de sal y de luz, de una nación santa. Y creer en nuestra asignación. Cuando vinimos a Cristo, Dios nos asignó una tarea. A algunos nos toca la función de estar en una plataforma, a otros de tocar un instrumento, a otros ir por la casa y hablarle al Señor o a los compañeros de la uno. Pero todos fuimos asignados a llevar discípulos. Por lo tanto, tú eres el ungido o la ungida para esta hora, para este tiempo. A pesar de los años que tengamos, podemos ser jóvenes, más grandes, pero Dios te eligió para esta época. Es una época profética que atraviesa la humanidad. Si tú miras a nuestro alrededor, hay calamidades, hay guerras, disputas, ni hablar de adicciones. Pero Dios ungió su iglesia para ser sal, luz, reyes y sacerdotes. Por lo tanto, eres un vencedor o una vencedora. Tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. La palabra más significa que no simplemente eres un vencedor o una vencedora, sino que eres más, porque la unción está sobre ti. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te das cuenta el privilegio
hija o un hijo de Dios. Está por encima de muchas cosas. El tema es que muchas veces o lo ignoramos, no la creemos, o simplemente no le damos bolilla a lo que la palabra de Dios dice. Pero hoy Dios está sacando los velos de nuestros ojos y ahora ya sabemos. Ya sabemos que somos sal, que somos luz, que somos reyes, sacerdotes de una nación santa, llamada Iglesia. Nosotros somos una nación dentro de otra nación. Vivimos en Argentina, pero la nación de Dios, llamada Iglesia, es diferente a lo que vive la Argentina que no tiene a Cristo. Es una nación santa, apartada, de hombres y mujeres ungidos, apartados, distintos, diferentes. Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo para afectar nuestra generación. Para eso Dios nos trajo a la iglesia. Para eso Dios nos trajo a Valentina. Para eso Dios te puso en el lugar de trabajo donde estás. Cuando vivimos sabiendo quiénes somos y le creemos a Dios, venceremos todo gigante que se levante contra nosotros. Cuando le creemos a Dios y vivimos sabiendo quiénes somos, te conviertes en un mata gigante. Alguien que le dice al problema: hasta aquí llegaste. Alguien que está ungido para declarar bajo la gloria de Dios y en el nombre de Jesús que se termina. El tema es si lo creemos. Así lo hizo David con Goliat. David era un muchachito comparado con un guerrero. Pero la unción que había sobre David hacía que mientras cuidaba las ovejas mataba leones, osos. ¿Qué estaba haciendo? Dios lo estaba preparando. Como nos prepara a nosotros los días martes en la palabra, cuando venimos a los grupos de crecimiento. Dios te está preparando para que mates gigantes, no para que te quedes pequeño. David podía tranquilamente haberse ganado detrás del ejército y mirado a ver si alguien más se levantaba, pero nadie se levantaba y dijo: déjamelo a mí. Y agarró algo tan simple como una piedra. Pero esa piedra iba bajo la unción del Espíritu, y donde le dio en la cabeza y mató al gigante. Tus palabras son como las piedras de David. Si las apuntas bajo la unción de Dios, surgirá tu victoria. Vencerá tu problema. Vencerá tu dificultad. Es tiempo que nos demos cuenta quiénes somos en Cristo. Quiénes somos en Cristo y sus palabras, cuando las hacemos nuestras y las soltamos, tienen autoridad. Como te dije hace unas semanas atrás, para permitir o para prohibir, para atar o para desatar. Con palabras. Nosotros no hacemos guerra con armas naturales. Nuestras armas son espirituales. Y una es la palabra. Cuando la suelto, como sabiendo que estoy ungido, las cosas van a ocurrir tarde o temprano. Por lo tanto, es tiempo de ir a buscar a la gente que necesita a Jesús en su vida. Estás ungido para eso. Estás ungida para eso. Porque primero Dios tuvo un trato conmigo y con vos. Sanó nuestras heridas. Solucionó muchos problemas. Para que ahora nosotros seamos sus instrumentos de sanidad para muchas personas que hoy necesitan a hombres y mujeres ungidos. Hoy te dije una palabra que era prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Porque donde está tu prioridad también estará lo que querés hacer. Si tu prioridad no es el Señor,
bien, es tu elección. Si tu prioridad no es la unción del Espíritu Santo, es tu elección. Pero no te quejes. No te quejes. Porque venir a la iglesia no es solucionar mis problemas. Venir a la iglesia es para solucionar mis problemas y transmitir a otros que hay posibilidades de sanar sus problemas. La iglesia es el hospital del alma, sí. Pero también la iglesia está llena de guerreros y guerreras, tranquilas, con el Espíritu Santo. Porque si no tenemos claro nuestra prioridad, cualquier cosa que hagamos no tendrá sentido. Si el Señor Jesús no es tu prioridad, no vengas más a la iglesia porque perdés 2 horas al cohete. A lo mejor te quedas mirando un partido de fútbol, si no es tu prioridad. Pero ¿sabes qué? Si no es tu prioridad, te vas a perder todas las bendiciones que Dios tiene. Cuando entendemos que hay una sola cosa que necesita nuestra alma, y esa la deseamos, nos vamos a sentir satisfechos. Y a lo mejor nos van a tener un peso en el bolsillo. Pero ¿sabes qué? Cuando deseas la presencia de Dios, Él te va a llenar los bolsillos. Por supuesto que vamos a tener que trabajar, esforzarnos, pero los ungidos, nada le falta. Cuando descubrimos nuestra prioridad y sabemos que es Cristo, habremos encontrado el sentido de nuestra existencia. ¿Para qué hoy estoy en la tierra? Hay gente que no sabe para qué está en la vida. Y es más, algunos dicen, ¿para qué habré nacido? No tienen idea. Y algunos están en la iglesia y no puede ser. Porque tú tienes que saber que naciste con un propósito divino, con un presente seguro y un futuro glorioso, pero también naciste para ser transmisora de lo que Dios tiene preparado para la gente. Nuestra prioridad está guardada en un mandamiento. Marcos 12, escuchad. Este es un mandamiento, no es una sugerencia. Para los hijos de Dios es un mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Viste? Prioridad. Ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con toda tu fuerza. Pero sabes, esto es del Antiguo Testamento, pero Jesús es tremendo el Señor. Enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo en el próximo mandamiento que tenemos. El segundo, dice, mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos dos. Puedo cantar, puedo tener todos los dones, puedo echar fuera demonios, resucitar muertos, pero nada de eso es comparable con estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Algunos se van a acordar de este ejemplo. Yo lo aprendí hace un montón de años y fue buenísimo. Es la L. Mi relación con el Señor y con mi prójimo. No puedo tener una buena relación así si no la tengo así. No puedo tener una buena relación con Dios cuando me llevo las patadas con mi enemigo, con mis vecinos, con mi prójimo. Porque esta relación se rompe cuando yo no dejo de cumplir el otro mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos ha ungido para llevar buenas noticias. Si no lo hacemos, estaremos perdiendo el tiempo. Y no cumplimos el propósito por el cual Dios nos creó.
Todos los días en la iglesia estás ungido, estás ungida. No solo cuando venís al templo. Porque a veces pensamos, bueno, voy a ir al templo y... No, todos los días. Aquí nos juntamos para adorar al Señor, aprender, por supuesto, disfrutar de la presencia de Dios, pero todos los días estás ungido, estás ungida. Por lo tanto, y aquí cierro, proponete ser alguien que comparta la bendición con el prójimo como nos manda el Señor. No nos manda el pastor, a mí me manda el Señor y a vos también. Comparte la bendición con otros. ¿Y sabes qué? Tráelo para que sean ungidos también. Tráelo para que sean ungidos por el Señor. David, nadie lo tuvo en cuenta. ¿Sabes cuánta gente hay afuera que nadie lo tiene en cuenta? ¿Sabes cuánto a veces aquellos que somos padres hacemos diferencia a veces con uno de nuestros hijos? Eso pasa. Porque le pasaba al papá de David. Prefería a otro menos a David, pero resulta que Dios eligió al que nadie había elegido. ¿Sabes cuántos pastores hay afuera caminando? ¿Cuántos profetas, cuántos siervos de Dios habrán ahí afuera? O en el lugar donde nos movemos. Proponete en este tiempo, porque estás ungida y estás ungido para esta tarea. Hoy falta un montón de gente, pero ¿sabe qué? Cada día puede ser una persona que vos y yo tenemos que traer a la casa para que Dios le sufra, para que aprenda de la palabra como nosotros aprendemos. Pero Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos, enséñenlos todos los mandamientos. Y eso se hace en el cuerpo. La tarea comienza cuando vos le hablas a alguien del amor de Dios, pero después continúa con el bautismo, con el discipulado, y ya la persona empieza a crecer y entiende que es un ungido más. Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra en esta noche que nos